Bueno, me faltan 3 chicos. Bueno, vamos borrando, estamos por acá, borramos esto, así venimos acá arriba. Vamos a hacer un llamadito acá arriba. Así les queda en el video. Uy, se me perdieron varios. Bueno. Estamos en un circuito serie. Si recordamos qué es lo cómo se resolvió el circuito en serie, nosotros viendo este circuito así como si fuesen dos resistencias en serie, olvidémonos que una se llama R equivalente. Imagínense que fuese por un instante R2. Estamos en un circuito de dos resistencias que nosotros resolvimos en una actividad. ¿Está bien? ¿Qué es lo que podíamos sacar acá? En un circuito en serie, ¿qué habíamos nosotros sacado como conclusión? Que se suman. Sí. Sí, decime. No, que se suman, decía, profe. Ah, las resistencias, bien. Los valores se suman, bien. Pero como nosotros ya no, las resistencias ya no nos interesan porque ya encontramos la R total. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de buscar ahora son las corrientes. Acordate que lo que nos falta calcular son las corrientes IR1, IR2 y R3 y el voltaje R1, R2 y R3. Ah, sí, profe, sí. Eso, bien. Ahora, vemos este circuito así y encontramos, es una típica imagen de un circuito en serie. Nosotros recordando, en teoría, qué pasaba en un circuito en serie, nosotros decíamos que la corriente que suministraba el circuito, la corriente que IR1, o en este caso IRQ, la corriente que pasaba por estas dos resistencias, era igual a la corriente total del circuito, porque era la misma. ¿Está bien? Eso por un lado. ¿Y qué habíamos dicho sobre la resistencia, el voltaje sobre R1 y R2? ¿Lo podíamos calcular ahí el voltaje? El voltaje lo podíamos calcular sobre cada resistencia, ¿verdad? Porque si tenemos los valores óhmicos y tenemos el valor de la corriente que pasa por esa resistencia, aplicamos ley de Ohm y podemos calcular el voltaje sobre R1 y por esta R equivalente. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces, imagínense que partimos de este gráfico y nos vamos a un anterior. El anterior lo bajamos acá y lo que ponemos es análisis del gráfico anterior, o sea, el 2. Y decimos, ¿qué es lo que tenemos acá? Un circuito en serie. Entonces, vamos a poner acá arriba lo que dijimos recién. Vamos a poner acá, ¿qué podemos calcular de ese circuito? ¿Qué podemos calcular? En ese circuito, nosotros podemos calcular la corriente IR1, la corriente que pasa por la resistencia equivalente, el voltaje sobre la resistencia 1 y el voltaje sobre la resistencia equivalente. ¿Está bien? Esto en cuanto a análisis significa que estos son los 4 valores, las 4 cosas que podemos, de ese circuito que está ahí, podemos calcular. ¿Cómo? Bueno, fácil. Nosotros partimos que, como la corriente que sale de la fuente es la corriente total, y la corriente total en ningún momento se bifurca, o sea que todos los electrones que salen por acá van por un mismo camino y pasan por ambas resistencias. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cuál es la corriente que pasa por R1? ¿Cuál es la corriente? La corriente que pasa por R1, o sea, IR1.
¿No es la corriente total? Es la misma. Es la corriente total, o sea que IR1 va a ser igual a la corriente total, que nosotros ya sabemos cuánto vale. ¿Está bien? ¿Cuál es la corriente que pasa por la resistencia equivalente? Nos dijimos que por ahí pasa toda la corriente que suministra la fuente. Los 100 electrones pasan por ese mismo camino, porque está en la resistencia una de seguidilla con la otra. Entonces los 100 electrones pasan por ahí, por ambas resistencias. Entonces hablar de IR1 es lo mismo que hablar de I total. Y de R equivalente es lo mismo que hablar de I total. ¿Está bien? Ahora, ya calculamos esto y calculamos esto. ¿Cómo calculamos estos voltajes? ¿Cómo calculamos esos voltajes? Bueno, vamos a borrar, seguir borrando por acá. Y si nosotros decimos, por ley de Ohm, decimos que I es igual a voltaje sobre resistencia, si yo quisiera averiguar el voltaje, esta R que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Está bien? Entonces voltaje va a ser igual a I por R. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya tenemos esto. Ya tenemos, cuando queramos buscar el voltaje, qué parámetros, con los parámetros que se debe hacer. Bien, tenemos que calcular el voltaje. Dijimos que este circuito que dijimos recién, que mostramos que eran dos resistencias en serie, las cosas que le podemos sacar son estos cuatro parámetros. Estos dos, en cuanto a corriente, como es un circuito en serie, es la corriente total. Y R1 equivale a la corriente total. La corriente que pasa por R equivalente es la I total. ¿Está bien? Ahora, cuando yo llego a BR1, vamos a poner acá BR1, voltaje sobre R1 es igual a corriente por resistencia. O sea que en cuanto a resistencia, si yo quiero calcular el voltaje sobre R1, va a tener que entrar en juego el valor óhmico de R1, o sea que R1 tiene que estar acá. Pero cuando habla de corriente, ¿a quién voy a poner acá? ¿A quién voy a poner acá? Fíjense en el circuito. La corriente, ¿quién es la que pasa por R1? Es la que yo encontré acá arriba. ¿No es I total? Vengo acá. Acá debería ser IR1, ¿verdad? Pero ¿quién es IR1? Como IR1 es igual a I total, entonces BR1 va a ser igual. ¿IR1 quién es? I total. I total por R1. Ahí ya está, ahí encontré el voltaje sobre R1. ¿Está bien? Y después, ¿qué me falta? El voltaje sobre la R equivalente. ¿Está bien? ¿Y quién es el voltaje de R equivalente? ¿Quién es la corriente que pasa por la R equivalente? ¿No es I total? Va a ser I total. Y la resistencia para aplicar esta fórmula, ¿qué resistencia va a ser? Y si yo estoy midiendo el voltaje sobre esta resistencia equivalente, acá va a ir el valor óhmico de R equivalente, o sea, R equivalente. ¿Está bien? Y acá sale las dos fórmulas para encontrar BR1 y BR equivalente. Y acá arriba, ¿qué encuentro? La corriente que pasa por R1 y la corriente que pasa por R equivalente. ¿Está bien? Entonces, con estas cuatro fórmulas que me suministra ese circuito, este que está acá en serie, yo cuando vengo acá y me fijo todos estos valores, con esto que está acá, ¿qué es lo que encontramos?
BR1 e IR1. ¿Está bien? ¿Qué nos falta ahora? Todo esto. Encontrar, ¿está bien? Todavía nos sigue faltando. Ahora. Vamos a poner siguiente paso. Vamos a poner 4. Voy a hacer el mismo circuito anterior, ¿sí? Vamos a poner acá, podemos poner 4. Ampliación de gráfico 2, o sea, del gráfico anterior, ¿está bien? Fíjense lo que voy a hacer. Acá aparece la fuente. Acá viene R1. Fíjense lo que voy a hacer acá. Acá voy a hacer como un rectángulo gigante, ¿sí? Que es como voy a cambiarle. Si este serruchito me representaba mi R, ahora esta R equivalente a la anterior, la voy a simbolizar de esta manera, como un rectángulo, como una caja, que voy a llamar R equivalente. Viene acá, cierro el circuito de esta manera. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, la idea es, aquí adentro de esta caja, ¿quién era R equivalente? ¿No era R2 y R3 que estaban en paralelo? Bueno, fíjense lo que voy a hacer acá adentro. Voy a dibujar las dos resistencias. En paralelo. Y ahí está. R2, R2 y R3. ¿Está bien? Aquí adentro, dentro de esa caja. ¿Está bien? Entonces, lo que yo encontré recién, ¿qué encontré con el circuito? ¿Qué me permitió encontrar el circuito anterior? La corriente que pasa por R1. O sea que esta, yo ya sé la corriente y el voltaje. O sea que esta nivel ya está. Listo. Pero ahora tengo que ver qué pasa acá. ¿Qué datos tengo sobre RQ? Venimos acá y ¿qué encuentro? Tengo la corriente que pasa por acá adentro, y RQ, pero fíjense lo que tengo, el voltaje sobre RQ. El voltaje sobre este punto y este punto. Viene acá, vengo acá, y este voltaje vía RQ lo tengo de recién que lo calculé. Entonces, fíjense, si yo lo tengo entre estos dos puntos, este voltaje que tengo acá, ¿no es el mismo que está acá? ¿No es lo mismo que está acá sobre R2? ¿No es lo mismo que está acá sobre R3? ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir con eso? Que el voltaje R2, el voltaje sobre la resistencia 2, es el mismo voltaje que calculé anterior, RQ. Voltaje sobre RQ. ¿Está bien? ¿Y cuál es el voltaje sobre R3? El voltaje sobre R3 es igual al voltaje que yo calculé anterior, BRQ. ¿Está bien? Fíjense, yo con el cálculo de recién que tenía un circuito en serie, R1 con la resistencia equivalente, ¿está bien? Estaban esos dos valores. Yo me tengo que acordar, por ahí yo sé, yo entiendo, van a decir, uy, medio como que me estoy
Lo que pasa es que acá entran los conceptos de un circuito en serie. Como tenía dos resistencias en serie, bueno, ¿qué es lo que le puedo calcular? La corriente que pasa por una resistencia y la corriente que pasa por la otra. La corriente IR1 y IR2, que era la corriente total. Bueno, es lo que dice acá. La corriente IR1 es lo mismo que hablar de la corriente total, es exactamente la misma. La corriente que pasa por, en vez de R2, R equivalente, ¿quién es? La corriente total. ¿Y qué pasaba en un circuito serie? Que nosotros le aplicábamos después Kirchhoff, la sumatoria de tensión era igual a la tensión aplicada. Pero ¿cómo calculamos esos dos voltajes sobre cada resistencia? ¿Sí? Multiplicando la corriente que pasa por esa resistencia por los valores óhmicos de cada resistencia. ¿No es esto que está acá? Voltaje sobre la resistencia 1 es la corriente total por la resistencia 1. Y el voltaje sobre la resistencia equivalente es igual a la corriente total por la R equivalente. Se acabó. Listo. ¿Qué encontré con esto? El voltaje sobre R1 y la corriente R1. ¿Está bien? Me dio unos datos ahí medio como que todavía no lo entiendo, ¿no? Porque como que yo acá encontré el voltaje de R equivalente y la corriente de R equivalente. Que eso como que no me los pide y no los logro ver en lo que me pide como incógnita. Pero estos en el medio me van a servir para hacer este análisis, el que le estoy mostrando ahora. Entonces, cuando vengo acá, ¿qué hago? Ampliación del gráfico. Hago el mismo que hice recién, nada más que al R equivalente lo agrando. Es como que en vez de poner ese serruchito, hago como una caja gigante. A esa caja gigante la llamo R equivalente. Pero, ¿por qué hago eso? Porque yo quiero, es como si yo saco una foto de R equivalente y la amplío. Si yo la amplío a la R equivalente, ¿qué encuentro? ¿No son las dos resistencias R2 y R3 que están en paralelo? Entonces las puse acá dentro de esa caja, como que está R2 y R3. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué? Porque si yo encontré el voltaje de R equivalente, es el voltaje sobre este punto. Pero como dentro de esta caja está R2 y R3 en paralelo, hago este seguimiento. Digo, si entré a este punto y a este punto, yo ya sé cuál es el voltaje, y es el voltaje de R equivalente. Ese voltaje lo tengo aplicado acá, lo tengo aplicado sobre R2 y lo tengo aplicado sobre R3. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Que el voltaje sobre la resistencia 2 es igual al voltaje que yo calculé antes, que es el voltaje de R equivalente. Y el voltaje sobre R3 es igual al voltaje que encontré recién, el voltaje sobre R equivalente. Y ya fíjense que haciendo esto, yo ya encontré BR2 y BR3. ¿Está bien? ¿Cómo calculo ahora lo último que me falta? Porque ahora con esto que yo le estoy mostrando, calculo BR2 y BR3. Me falta IR2 y R3. Pero ahora es más fácil. Porque si ahora ya encontré el voltaje de R2 y R3, que recién estoy mostrando, yo puedo calcular acá IR2. Por ejemplo, ¿cuál va a ser IR2? Y bueno, por ley de Ohm, va a ser el voltaje. ¿Qué voltaje pongo acá? BR2. ¿Sobre quién? R2. Y la corriente que pasa por R3, ¿quién va a ser? Bueno, lo saco con el voltaje recién acá, que era el BR3, que es igual al voltaje de BR equivalente, o sea, BR3, ¿sobre quién? Sobre R3. Son fórmulas de Ohm aplicadas sobre la resistencia, entonces todo tiene que ver con ese valor. Y R3 va a ser el voltaje de R3 sobre R3. Y aplicando estas cuatro fórmulas acá, logro encontrar esas dos incógnitas que me faltaban. ¿Está bien? Encuentro esta y encuentro esta. Y ahí se terminó la historia. No hay más. Es un poco más largo. Sí, entiendo. Ah, es solo eso. ¿Eh? Es solo eso, nada más. ¿Estás seguro que se terminó, no, profe? No, sí, se terminó acá, sí, no hay más. Rectifique, profe, por la duda, porque cada vez más largo eso. No, bueno, porque este es como que, como es un híbrido, va a tener un poquito más de
de complejidad, digamos, no complejidad, el tema es entenderlo, ¿no? Un poco, cómo sacarlo de manera metodológica, sacar todos esos datos, ¿está bien? Porque obviamente uno cuando lo ve así, el circuito de entrada, y no sabe por dónde agarrarlo, por dónde atacarle, como quien dice. Pero fíjense que si nosotros armamos de este estilo una forma de receta, de cómo calcular todas las cosas a través de ir analizando estos grafiquitos, fíjense que los gráficos, eso fue importante, porque de alguna manera cuando llegamos al final y encontramos la I total, los volvimos a poner en escena. ¿Por qué los volvimos a poner en escena? Porque esos gráficos de alguna manera nos están imponiendo cosas que encontramos al final, poniéndole a ese gráfico, la corriente total, nos pudimos dar cuenta de que podíamos de ahí sacar jugo, provecho, sacar ciertas cosas. ¿Cuáles fueron esas ciertas cosas? Estos 4 parámetros que están acá. Nada más. ¿Y después qué hicimos a lo último? Bueno, a ese mismo gráfico que recién le sacamos estas 4 cosas, la R equivalente la ampliamos. ¿Con qué objetivo? Como si sacamos una foto y la amplificamos. ¿Para qué? Para que poder divisar que dentro del R equivalente es la resistencia representativa de dónde salía, de 2 resistencias en paralelo, R2 y R3. Y de esa manera es, si encontramos el voltaje sobre la resistencia equivalente, darnos cuenta que el mismo voltaje que tenemos sobre R2 y sobre R3. O sea que ya tenemos los voltajes. Si tenemos cuál es R2 y R3, aplicamos ley de Ohm y calculamos la corriente que pasa por R2 y que pasa por R3. ¿Está bien? Y ahí se terminó, sí. Es un poquito más largo, pero fíjense que es un poquito, no es que nos fuimos, ¿está bien? Que nos fuimos con una locura. Pero si lo hacemos de manera ordenada, podemos, y después si lo masticamos a todo esto que analizamos y lo vimos, uno lo entiende. ¿Está bien? Uno, fíjense, estas son maneras de cómo se deducen circuitos así, digamos, cuando tenemos así medio como híbrido, digamos, de cómo calcular la corriente, porque es como que en serie ciertos conceptos bárbaros, en paralelo ciertos conceptos bárbaros los sacamos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos mezclados los dos conceptos en un circuito como este? ¿Se podrá hacer? ¿Cómo entra en el juego lo que aprendimos? Fíjense que aparecen por ahí de fondo. ¿Está bien? Pero hay que hacer un par de cositas más o darse cuenta ciertas cosas como dimensionar esto, ¿sí? Para hacer entrar en juego otras cosas. ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Vas a tener que tomar algo para el dolor de cabeza, ¿no? No, la verdad, profe, la verdad. Pero tranquilo, pasa que bueno, es practicar, cuando uno se pone a practicar esto por ahí, hace varios ejercicios de esto, después salen, digamos, ya es metodológico. Imagínense, si yo se lo estoy explicando, y yo se lo estoy, está bien, me va a decir, sí, pero usted es profesor, pero ¿qué diferencia puede ser que el alumno esté a la altura mía y entienda esto que yo le estoy explicando? ¿Está bien? En un momento va a decir, profe, lo que usted explica yo lo entiendo perfectamente. Y eso quiere decir que ustedes están a la misma altura en conocimiento que yo. Yo no soy un ser supremo que nadie me alcanza. La idea es que el alumno me alcance y me sobrepase. ¿Está bien? Yo soy como una piedrita en el camino que los ayuda a motivarse. Después ustedes seguirán volando. Pero ese es el objetivo, que ustedes asimilen el concepto que yo les doy de conocimiento mínimo para que ustedes después de ahí sigan escalando en conocimiento. ¿Está bien? No tienen que quedarse por debajo del profesor. ¿Está bien? Ustedes tienen que igualarme y sobrepasarme. Esa es la idea. ¿Está bien? No es como, no quiero que me digan, uy, profe, no, esto la verdad que yo no. No, ustedes en algún momento me gustaría que esto me digan, profe, la verdad que estas cosas que usted explicó, las entiendo perfectamente. Las entiendo perfectamente y los puedo sacar tranquilamente. Si yo lo puedo resolver, si yo todo esto se lo demostré, lo que yo intento es que ustedes también lo puedan hacer. ¿Está bien? Y puedan superarme, obviamente. ¿Estamos, chicos? Espero que no. Bueno, tranquilos. Les voy a mandar un material de todo esto que vimos acá, que tiene el video. Les voy a mandar un material bien explicadito de esto, ¿sí? Como un recetario, donde ustedes, bueno,
los va a acompañar en la resolución de un ejercicio como este, los pasos que tienen que hacer, ¿sí? Qué cosas tienen que sacar para encontrar los valores o incógnitas que les piden en un circuito. Está bien, pero tranquilo. Ustedes tienen el video de apoyo y van a tener un material de apoyo. Y tranquilamente, cuando estén tranquilos, porque obviamente están prestando atención, y es como que, obviamente, es como que por ahí algunas cosas se escaparon o algunas cosas que no quedaron. Pero cuando resuelvan los circuitos en serie, que por ahí me tienen que devolver algunos, me tienen que dar la actividad, y ver el material en el circuito en serie, ustedes van a decir, ah, esta parte aplica los conceptos que nosotros aprendimos en circuito serie. Bárbaro. Se van a dar cuenta que esto es prácticamente lo mismo. Así, me está metido acá. ¿Está bien? Y paralelo, bueno, hay cosas que aparecen de aplicación de circuito paralelo. Nada más que es mezclado. El tema es ver, bueno, si están mezclados, bueno, cómo están ahora los escalones o el recetario, qué primero agarro, qué es lo que en segundo que calculo, qué es lo tercero que hago. Bueno, fíjense que fuimos ordenándonos de alguna manera los pasos de resolución. Tranquilo, si uno sigue esos pasos, sin problema. ¿Está bien? El tema es que yo le diga, bueno, calculemos esto, esto, esto y esto. Te enseñé serie, paralelo, y vos decís, acá, ¿qué hago? Me vuelvo loco. Pero si más o menos tienen más o menos un machete de cómo seguir las cosas, tiene que salir. ¿Está bien, chicos? ¿Estamos? No se me decaigan, tranquilo. ¿Eh? Bueno, chicos, hasta acá llegamos. ¿Está? Nos vamos manteniendo en contacto, traten de hacer las actividades, traten de mandarme las actividades, ¿está bien? Estamos, no se me quede. Profe, yo le mando las actividades, pero no me corrige. Bueno, es verdad, me voy a fijar. No es que te discriminé, perdón, no te discriminé, Pau. Lo que pasa que por ahí me llegan a mí en Gmail, las que me llegan en Gmail por alguna duda, me fijo las email y me meto al Classroom, por eso. Pero por ahí hay algunas que me aparecen ya la tarea hecha, que es como que no me lo menciona el Gmail, y es como que después no me termino no metiendo, digamos, en la plataforma. Bueno, Pero entonces le eso es mando lo un que... mensaje Sí, y le pongo que se lo envíe. sí, eso. Pero igual me voy a meter, quédate tranquila. No es que te pido disculpas, no es que no lo vi porque te tenga bronca, no lo tomes así, no. No, No, pero- me pasa eso, ¿me entendés? No, por ahí mirá, me saltan de esto, de química, me saltan ahí y yo voy viendo lo que me aparece en negro, me fijo y ahí ya me meto al Classroom y le reviso las fotos que me mandó el alumno, qué sé yo. Pero yo Sí, sé que está bien. Yo aparecen otras. no le decía nada porque, bueno, pensaba que estaba reocupado. Pero es como que ya recontrapasó No, bueno, pero y no pasa quédate nada. tranquila que me comprometo a mirarlo. ¿Está bien, chicos? Bien, y otra pregunta más. ¿El último ejercicio de la clase 7 hay que hacerlo con gráficos o solo los cálculos y nada más? No, los cálculos. Fíjate que si vos te guías por el material que yo les mandé, en ningún momento es como que traigo, porque prácticamente vos transformás el gráfico original y el gráfico sencillo, donde calculás la corriente total, y ya con eso es suficiente, no necesitas. Pero acá, como entra el híbrido, es como que necesitas un poquito de ayuda de algo. Y acá te ayudan los gráficos intermedios, ¿me entendés? Por eso que acá sí Bueno, tenés que hacer el gráfico como para ayudarte. Pero el de la última actividad no es necesario. ¿Está bien, chicos? bueno. Bueno, muchachos, nos estamos viendo. Cuídense mucho y nos mantenemos en contacto. Chao, profe, nos Nos vemos. vemos. Chao, chicos. Chao, Cuídense mucho. cuídense. Nos vemos. Chao, chao.